Doctor Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días y un saludo muy especial para todos ustedes en la mesa y los oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, doctor Juan Daniel, ¿qué significa que el PIB hubiera crecido en un 17,6%? Muchos han escuchado la noticia, algunos no lo entienden, si esto es una gran señal de recuperación económica o si simplemente es resultado de el esfuerzo que ya venía haciendo el país desde el inicio del periodo del presidente Iván Duque. Bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para poder hacer esa precisión. Nosotros estamos viendo un crecimiento de toda la producción de bienes y servicios que se generó en el segundo trimestre de este año 2021 frente a lo que sucedió en el segundo trimestre del 2020 del 17,6%. Pero ahí tenemos un efecto de comparación, un efecto base, porque nos estamos comparando con ese segundo trimestre de 2020, en donde vimos las afectaciones más fuertes de las medidas de confinamiento y en donde en su momento habíamos reportado una contracción histórica para la economía colombiana de aproximadamente el menos 15,7%. Entonces, cuando nosotros acumulamos estos dos crecimientos y vemos cuál ha sido el comportamiento bienal, es decir, en lo corrido de 2 años entre el segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2021, desafortunadamente, por los resultados que generó el paro nacional sobre la actividad económica en el segundo trimestre del 2021, todavía no vemos un crecimiento positivo, que en este caso es del menos 1,4%. Entonces, eso significa que nosotros hemos venido creciendo. La senda de reactivación ha sido significativa en la economía, estamos cerca de la capacidad de producción prepandemia, pero desafortunadamente en el segundo trimestre del 2021 los efectos del paro nacional se hicieron sentir y nos hicieron desacelerar en la velocidad de reactivación económica en el país. Doctor Juan Daniel Oviedo, lo saluda Sergio Held. Me gustaría preguntarle por un sector que evidentemente fue el que más jalonó este crecimiento que reportan ustedes desde el DANE, el sector de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, así como otras actividades de servicios. Un sector que en ese trimestre, en ese segundo trimestre, creció en un 83,8%. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué es lo que más jalona dentro de este sector? Y obviamente la pregunta es, ¿tiene también que ver con la reactivación económica? Obviamente un sector muy resentido en el segundo trimestre de 2020, pero trasciende, va mucho más allá. Vemos que este es un resultado de un esfuerzo pues que trasciende esa etapa tan crítica que vivió ese sector. Muy interesante, Sergio, esa pregunta. Simplemente con una precisión, el sector que más jalonó no fue ese fue el tercero más importante de todos los jalonadores. Primero estuvo el comercio, el transporte, los hoteles, los restaurantes. Segundo estuvo el sector manufacturero y en tercer lugar estuvieron las actividades artísticas y entretenimiento que, como tú lo mencionas, tuvieron un crecimiento de 2 dígitos bien significativo, que en este caso para el segundo trimestre fue del 83,8%, y como ese renglón de actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación y otras actividades de servicios pesa aproximadamente el 3% de toda la economía, ese crecimiento tan importante pues está aportando casi 2 puntos porcentuales de crecimiento de los 17,6 que nosotros vimos en ese segundo trimestre. En primer lugar, tenemos una importante comparación contra un trimestre de 2020 que, como tú lo mencionas, estuvo altamente afectado porque las medidas sanitarias rápidamente impidieron la realización de espectáculos deportivos, la realización de espectáculos culturales, la práctica de deportes por personas aficionadas y profesionales. Impidió también que las personas que venden lotería, por ejemplo, en la calle, pudieran estar en la calle vendiendo lotería. Y por eso, en ese segundo trimestre del 2020 habíamos visto
una contracción del menos 33.7%. ¿Qué actividades se contabilizan técnicamente en ese renglón de actividades artísticas y entretenimiento? Primero, tenemos aproximadamente con una participación muy significativa el renglón propio de las actividades artísticas, los espectáculos, teatros, cines y otras actividades culturales. Después tenemos las actividades deportivas y de esparcimiento y tenemos los juegos de azar y apuestas, que ahí nosotros hemos visto un cambio de comportamiento de los hogares en donde por la pandemia los hogares sustituyeron los juegos de azar presenciales por los juegos de azar por plataformas de internet y han consumido en una forma mucho más intensiva esos servicios de juegos de azar por plataformas de internet que presentaron ese subrenglón, un crecimiento en el segundo trimestre del 2021 de aproximadamente el 212%. Doctor Juan Daniel Oviedo, el tema del paro nacional produjo una grave contracción en la economía colombiana, y si no hubiera sido por el paro, ¿en qué niveles estaríamos de crecimiento del PIB? Bueno, eso es un mensaje que nosotros quisimos transmitir con total claridad y efectivamente generó una afectación en la senda de reactivación. Tanto es así que cuando nosotros comparamos el valor agregado que generó la economía colombiana en el segundo trimestre del 2021 con lo que se generó en el primer trimestre del año, en donde recordemos que enero, febrero y marzo pues fueron unos meses que si bien en enero teníamos el segundo pico, en febrero y en marzo hubo una actividad económica muy significativa también por el efecto de la temporada de vacaciones de Semana Santa. Cuando hacemos la comparación del valor agregado generado en esos dos periodos, vemos que en el último trimestre, es decir, en abril, mayo y junio, como consecuencia del paro nacional, tuvimos una contracción de ese valor del 2.4%. Eso significa que tuvimos un retroceso muy importante en la recuperación de la capacidad productiva del sector manufacturero y de las actividades agropecuarias, en donde las exportaciones de café, que están pasando por un muy buen momento, tuvieron una afectación muy importante. Tanto es así que el subrenglón de café tuvo una contracción en el segundo trimestre del 2021 debido a esas afectaciones del paro nacional del menos 18,5%. Desafortunadamente, el DANE, como no está llamado a hacer proyecciones o simulaciones, nosotros no podríamos decir cuánto hubiéramos crecido si no hubiera sucedido el paro nacional, pero entiendo que ya hubo unos pronunciamientos, en este caso del director de Fedesarrollo, que pudo estar afirmando que el crecimiento del segundo trimestre hubiese llegado a estar por encima del 20% si no hubiéramos tenido esos efectos del paro nacional. Pues interesantísimo panorama en lo que tiene que ver con el café, con el sector cafetero, pues preocupante. Vemos cómo en ese sector también la pesca y la acuicultura cayó de manera considerable. También tiene esto que ver con afectaciones del paro. ¿A qué se debe que la pesca y la acuicultura haya decrecido de manera también significativa en el segundo trimestre de este año, doctor Juan Daniel Oviedo? Bueno, cuando nosotros queremos ver el comportamiento de todo el renglón agropecuario, en donde tenemos ahí participando la pesca y la acuicultura, nosotros en relación con esa contracción que tú mencionas de las actividades de pesca, en este caso del menos 14,8% en el segundo trimestre del 2021, pues nosotros tenemos una menor demanda a nivel nacional y externo y al mismo tiempo tenemos un efecto comparación, un efecto base, en la medida en que en el año anterior el país contaba con mayor materia prima para procesar y preparar comida transformada a partir de la pesca en diferentes supermercados y clientes externos que nosotros teníamos en el país. Eso significa que en ese momento, en el segundo trimestre de 2020, tuvimos también una mayor demanda de los hogares, por ejemplo, por latas de atún o enlatados asociados con la pesca,
precisamente por ese principio de concertas, en donde estábamos todos preocupados porque qué significaba el confinamiento y teníamos que abastecernos de arroz, de aceite, de enlatados, de granos, y precisamente por eso tenemos un efecto base que está llevando esa contracción en pesca y acuicultura. Me gustaría preguntarle, perdón de Mar, que me surge una duda sobre otro sector que resulta muy importante, por supuesto, para la economía colombiana, y es la de la extracción de petróleo y de crudo, así como de gas natural. Y vemos cómo en el segundo trimestre hay una caída del 4,7% precisamente en ese sector. ¿Cuál es la tendencia del segundo trimestre de los otros años frente a esta actividad, la extracción de petróleo? ¿Y qué están viendo ustedes en esta materia, doctor Oviedo? Bueno, nosotros, como tú lo mencionas, en el subrenglón de explotación de minas y canteras, que tuvo un resultado positivo, recordemos que tuvo un resultado del 7,1%, pero específicamente en la explotación de petróleo crudo y gas natural, como tú lo mencionas, esa contracción del menos 4,7%, pues en primer lugar es una contracción que preocupa en el sentido en que en el segundo trimestre del 2020 ya habíamos visto una contracción del menos 15,4% en este renglón de extracción de petróleo crudo, y en el segundo trimestre del 2019 habíamos visto un crecimiento del 3,6%. Ahí fundamentalmente, cuando nosotros queremos analizar la producción de petróleo, debemos recordar que en el segundo trimestre de 2021 nosotros tuvimos aproximadamente 64,9 millones de barriles de petróleo crudo extraídos en el país, que presenta en este renglón particular un decrecimiento del 5,1% en relación con el segundo trimestre del 2020. Ahí lo que nosotros vemos es que los bloqueos y las manifestaciones a la entrada en varios campos petroleros en el territorio nacional, pues también generaron unas dificultades para la salida de petróleo, y por eso en este renglón particular estamos viendo una doble contracción después de haber visto un crecimiento importante en el segundo trimestre del 2019. Y eso también teniendo en cuenta que estamos valorando esos barriles de petróleo extraídos en el segundo trimestre del 2021, esos casi 65 millones de barriles de petróleo, a unos precios internacionales que son significativamente más altos que los que teníamos en el segundo trimestre de 2020. Pues doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la Hora de la Verdad. Y claro que seguiríamos en contacto para hablar de economía, para analizar el crecimiento de la economía de nuestro país. Le agradecemos infinitamente. Tenga un buen día. No, muchísimas gracias a todos ustedes y un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes.